Ok, entonces, acuérdense que cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es la farmacocinética de una droga, de un fármaco, estamos hablando de la capacidad que tenga ese fármaco de ingresar al organismo, de pasar por unos pasos que incluyen todo lo que es la disolución del fármaco, dependiendo de la vía a través de la cual se administre. Estamos hablando del proceso que implica la absorción o paso a través de las distintas membranas celulares. Y el segundo o el tercer paso de lo que es de todo ese sistema de la farmacocinética está relacionado con lo que es la distribución del fármaco. ¿Algunos tienen una idea de lo que pueda significar la distribución de un fármaco? Bueno, básicamente es el proceso por el cual todo el fármaco llega a los sitios donde tiene que actuar, pues dependiendo de los espacios intercelulares que pueda, de los espacios, de los líquidos corporales que pueda atravesar y donde tenga que actuar. Ujú. Ok, de los líquidos corporales donde deba disolverse, porque lo que atraviesa realmente son las membranas. Acuérdense que atraviesan las membranas celulares. Entonces, dentro de todo el proceso de la farmacocinética, nosotros vamos a tener que hay muchos aspectos que son importantes, que debemos estar siempre revisando. Y dentro de todo lo que es el proceso de distribución, siempre tenemos que tener en cuenta varios aspectos, siempre debemos tener en cuenta varias consideraciones, porque cuando nosotros administramos un fármaco sin tener en cuenta sus parámetros farmacocinéticos, podemos incurrir en algunos errores eh, que llamamos desde el punto de vista de la farmacología y atrogenia farmacológica, sobre todo cuando combinamos fármacos, que es algo muy frecuente de hacer a nivel de, de la práctica clínica. Sobre todo administramos más de un fármaco simultáneamente, sobre pacientes que son polimedicados, que tienen muchas patologías, y entonces, bueno, necesitamos que ese paciente tenga una buena prescripción de fármacos. Entonces, dentro de ese proceso de distribución de fármacos, nosotros sabemos que tenemos que partir por el hecho de entender que la distribución de una droga eh, o un fármaco puede sucederse en los distintos tejidos o en los distintos compartimientos. Entonces, ese paso del fármaco, una vez que ya se administró, bien sea vía oral, bien sea vía parenteral, pasó a través de distintas membranas celulares y logra el proceso de absorción, recordando que hay parte de ese fármaco que se va a perder en esa fase, depende mucho de la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, ese fármaco se va a ubicar en un tejido, un líquido intersticial. Esa ubicación en ese tejido líquido intersticial va a determinar la capacidad que tenga el fármaco de generar un efecto farmacológico positivo y la capacidad también de generar efectos adversos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar siempre es la composición corporal, que nosotros ya ustedes en farmacología, perdón, en fisiología, fisiopatología, ya los revisamos y los analizamos siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos de los líquidos corporales en un adulto, ¿de qué proporciones estamos hablando? ¿Quién se acuerda? Se supone que tenemos un 60% de agua corporal. Ajá. 40% sería intracelular y 20% extracelular, que serían 5 del vascular, creo, si mal no recuerdo, y 15 del intersticial. No me pregunten en litros porque ahí Ok, sí, entonces, no.
Ahí sí se te olvida. Sí, exactamente. Ok, entonces fíjense, cuando nosotros revisamos lo que es la parte de la... ya va, déjame apagar esto aquí. Cuando nosotros revisamos el agua corporal total, tenemos que recordar que en un individuo típico de unos 70 kilos, que es el estándar porque la mayoría de los estudios se hacen en individuos con ese aproximado peso para tratar pues de tener pues un estándar. Entonces, en los pacientes que tengan aproximadamente 70 kilos de peso, nosotros sabemos que el agua corporal total es de aproximadamente 42 litros. Estamos hablando, por supuesto, de adultos, porque en niños es distinto y en los ancianos también es distinto. Niños, o sea, no lo estoy pidiendo en litros, sino es igual a un adulto, es menos o es más. En niños es mayor el porcentaje de agua. Ajá, en niños, ¿cómo sería? El ¿Tiene más porcentaje de agua agua en corporal un que un niño, la verdad es que adulto? ¿Tiene no sé menos? la cantidad, pero sé que es mayor. Tiene Creo más que un agua Es 80%. que un mayor, adulto. Un es 80% de mayor, Un agua. 80%, exacto. sí. No sé si es el 80%, pero sí es mucho mayor y eso hace que los niños sean mucho más vulnerables a los procesos en los cuales hay pérdida de líquido como vómitos y diarrea. O sea, pierden una gran cantidad de volumen y de electrolitos con un cuadro diarreico, con unas enfermedades tipo cólera o cualquier otro cuadro diarreico. Y por supuesto son más vulnerables precisamente porque su composición corporal de agua es mucho mayor que el adulto y eso va variando. Y en el anciano también hay unas variaciones que nosotros vamos a ir considerando. Simplemente a modo de recordatorio, el agua corporal se distribuye en un espacio extracelular, que simplificándolo tenemos el espacio intersticial, el espacio plasmático, hay un espacio paracelular, hay otros espacios allí muy pequeños, pero a grandes rasgos estamos hablando del espacio intersticial y plasmático y el espacio intracelular, que recuerden que es el que realmente ocupa el mayor volumen del agua corporal total. Una distribución aproximada, no es así estrictamente, pero sí más o menos aproximada en el espacio extracelular, estamos hablando de unos 14, 15 litros y en el espacio intracelular de unos 27 litros. Eh, la capacidad que tenga un fármaco de distribuirse, de alcanzar un espacio, va a permitir que el fármaco que estamos administrando pueda acceder al sitio de acción. Es decir, si yo quiero que un fármaco tenga acción, por ejemplo, en una articulación, ese fármaco debe tener la capacidad de llegar al líquido sinovial. Y de igual manera, la distribución de un fármaco va a determinar también su eliminación, porque el fármaco necesita llegar al órgano responsable de su eliminación. El riñón y el hígado, por ejemplo, que son los más frecuentes, pero no los únicos órganos de eliminación. Entonces, la distribución del fármaco es uno de los elementos que junto con otros elementos que vamos a ir revisando, van a determinar la concentración plasmática de la droga, junto con la vida media, junto con la indemnidad del órgano de eliminación, entre otras cosas. Entonces, el fármaco se va a distribuir a un tejido en particular dependiendo de muchas características que no van a depender nada más del fármaco, sino que van a depender también del órgano del cual estemos hablando y que van a depender también del flujo sanguíneo regional de ese órgano. Como nosotros sabemos, hay órganos que tienen una relación de gramo de tejido por ml de sangre mucho mayor.
Por ejemplo, hay órganos que tienen una vascularidad muy alta, es decir, que la cantidad de sangre que llega por gramo de tejido es mucho más alta en comparación con otros. Entonces, eso es un determinante en lo que es la parte de la distribución. Y las características particulares de la droga. Eh, Cuando nosotros hablamos de áreas de difícil acceso en cuanto a las características de la estructura anatómica, no tanto de la vascularidad, sino de la estructura. O sea, ¿cuáles son los órganos que tienen mayor dificultad para acceder a ellos por sus características anatómicas desde el punto de vista histológico? El cerebro. El cerebro es uno de los que primero se nos viene a la mente, ¿verdad? Por lo que es la barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que recordar que todo lo que implica una eh, eh, distribución hacia el sistema nervioso central va a ser difícil. ¿Esto es bueno o es malo? El hecho de que tengamos una barrera hematoencefálica, eh, desde el punto de vista farmacológico, ¿cómo lo pueden considerar ustedes? Ventajoso, claro. Sí, yo diría que también es bueno. Yo diría que tiene sus Yo ventajas y también, desventajas. ¿Quién piensa también ahí? creo que es bueno porque hay mayor Ok. selectividad y Ujú. no todo fármaco que se administre va a poder atravesarla. También pienso que depende. Ok, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las ventajas? El hecho de que no podamos acceder a él tan fácilmente, al sistema nervioso central. Evitamos una intoxicación. Que evitamos los efectos adversos, ¿verdad? Evitamos los efectos adversos de muchos Que le fármacos. permite, Muchos fármacos son liposolubles y atraviesan fácilmente la membrana celular, la barrera hematoencefálica. Entonces, eso implica que el fármaco produzca sedación. Por ejemplo, los antihistamínicos, cuando los administramos no es para que produzcan sedación, los administramos es para que disminuyan las descargas de histaminas a nivel periférico, porque tuviste una reacción alérgica en la piel, o porque tienes una rinitis alérgica, o porque tienes una reacción respiratoria por alergia a cualquier sustancia. No queremos que el fármaco llegue al sistema nervioso y produzca sedación, porque también actúa a nivel central. Entonces, eh, cuando nosotros queremos proteger el sistema nervioso, tener esa barrera. Si lo que yo tengo que tratar es una enfermedad en sistema nervioso central. Entonces allí viene a ser una complicación, el hecho de que tengamos fármacos que son muy buenos, pero que cuando queremos que atraviese la barrera, no. Entonces, por ejemplo, ¿qué enfermedades creen ustedes que pueden haber en sistema nervioso central? Que puedan repercutir, que sea duro para la persona y necesitamos tratarte. Una Los tumores. meningitis. Una meningitis. Una meningitis. Una meningitis, por ejemplo, que es una emergencia, porque se inflama y produce una alteración que puede, dependiendo del germen, puede tener una alta mortalidad. Entonces, bueno, tenemos una meningitis y vamos a darles antibióticos a ese paciente. Y tenemos antibióticos muy buenos, pero como vamos a ir viendo, y cuando ustedes vean unidad 3 van a ver que hay antibióticos que son muy grandes o que tienen una carga en su estructura que no permite atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, el fármaco es muy bueno, pero no logramos acceder al sistema nervioso y entonces hay que usar herramientas adicionales, hay que hacer una punción lumbar o hay que hacer una punción intraventricular para administrar un fármaco o, por ejemplo, que el paciente tenga un cáncer, una neoplasia intracraneal y necesitamos que el quimioterápico llegue al sistema nervioso. Entonces, ahí a veces, dependiendo del tipo de cáncer, hay que hacer una punción lumbar para administrar directamente a nivel intrarraquídeo el fármaco. Entonces, allí viene el inconveniente de que se puede infectar la zona de donde punzas, de que puede generar ciertos efectos adversos. Entonces, en ese punto me resulta, me resulta un inconveniente, ¿no? Pero eso, bueno, son casos puntuales. El sistema nervioso
es un órgano muy delicado y en cierta manera es bueno que tengamos esa barrera, pero en estos casos puntuales viene a ser pues una desventaja, entonces hay que utilizar otras herramientas para hacerlo. Y lo otro es con respecto al flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los órganos que tienen mayor irrigación en el sentido de que cuando comparamos el porcentaje de ml de sangre por gramo de tejido, cuáles son los tejidos más irrigados? Hígado. El Hígado. riñón es uno. Riñón, ajá. El hígado. ¿Cuál El más? hígado, El el hígado es vaso. uno de los que tiene una alta vascularidad, ¿ok? ¿Cuál más? Sistema nervioso, ¿ok? Ok. ¿Cuáles son los tejidos que tienen menos eh, irrigación en cuanto a porcentaje de ml por gramo de tejido? El cartílago, Todo lo que es tejido óseo, ¿ok? Todo lo que es tejido óseo, ¿qué más? ¿Cuál otros tejidos tiene poca vascularidad? ¿No se acuerdan? Ok, entonces fíjense, el flujo sanguíneo en algunos órganos, como por ejemplo a nivel de hígado, riñón, encéfalo, son los más vascularizados. Luego tenemos otros que tienen una vascularidad un poco menor, como el músculo, otras vísceras, piel. eh, Luego viene el tejido graso y el tejido osteomuscular, el tejido óseo, perdón, que son los que tienen una menor irrigación. Entonces, si nosotros administramos un fármaco, quizás es más factible que el fármaco llegue más rápido al hígado que, por ejemplo, al músculo. Claro, eso va a depender también de las características del fármaco, ¿ok? Si es liposoluble, si no es liposoluble, el tamaño de la molécula, etcétera. Entonces, hay muchos factores que pueden entender. Y lo que les había comentado de la permeabilidad capilar, es un elemento que debemos tomar en cuenta a la hora pues, de considerar si un fármaco penetra o no un área específica, ¿no? El endotelio. La barrera hematoencefálica es una barrera importante. La placenta no es una barrera para la administración de fármacos. Parece que la placenta es ricamente vascularizada y cualquier sustancia con la que esté en contacto la madre puede fácilmente llegar al feto en desarrollo a través de la placenta. Entonces, por eso es importante que cuando tengamos una mujer y esa paciente tentativamente esté embarazada, así no lo sepa porque tenga pocas semanas de embarazo, nosotros siempre debemos pensar la posibilidad de un embarazo por la razón que a veces tenemos que administrar fármacos que son tóxicos o que puedan generar malformaciones, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es cuando ocurre la organogénesis. Y es precisamente en ese primer trimestre cuando la madre quizás ni siquiera esté enterada, a lo mejor no es que lo niegue, sino que a lo mejor ni siquiera está enterada de que está embarazada. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la medida que pues, uno está en la práctica clínica, uno debe tener mucho cuidado con respecto a eso. Hay que tener en mente siempre la capacidad que tenga el fármaco de ser hidrofóbico o hidrosoluble, lo cual pues va a hacer que pueda o no penetrar ciertas áreas anatómicas. Entonces, nos hacemos la pregunta de cómo van a estar los fármacos en la sangre. Bueno, la mayoría de las veces los fármacos no van a estar libres en el plasma, es decir, los fármacos van a estar la mayor parte de ellos unidos a los distintos elementos proteicos o a muchos otros compuestos celulares a nivel del tejido plasmático o se pueden eh, pegar a muchas proteínas y la proteína sirve como mecanismo de medio de transporte. ¿Pueden estar disueltos en plasma? Sí, pero muy poco. Como vamos a ver,
Hay fármacos que exhiben una cantidad de fármaco que vamos a llamar fármaco libre, lo vamos a llamar así en adelante, que es el que realmente está disuelto, y hay variaciones de porcentaje de fármaco libre dependiendo del fármaco. Y está, por supuesto, lo que está unido a proteínas y están, a veces se unen a elementos celulares, a membranas celulares, se unen a las membranas del glóbulo rojo, de las plaquetas, de muchos elementos. Entonces, eso también tenemos que considerarlo, sobre todo cuando tenemos que combinar fármacos que tienen características distintas. Entonces, el fármaco libre es el que ejerce el farmacológico. Es decir, es el que tiene la capacidad de atravesar una membrana celular, de atravesar una área estrecha, porque si el fármaco está unido a una proteína grande, ese fármaco va a tener mayores dificultades para atravesar. Entonces, esa droga libre o ese fármaco es el que tiene las posibilidades de dirigirse desde la luz vascular hacia, por ejemplo, hacia el espacio intersticial, hacia el espacio intracelular posteriormente. Entonces, ¿cómo son las uniones de los fármacos a las distintas proteínas? ¿Cuáles son las proteínas más frecuentes que vamos a conseguir a nivel plasmático? Albúmina, Esa- Albúmina. ¿Y cuáles más? Inmunoglobulinas. Hay globulinas también, ¿ok? El que más conocemos es la albúmina, que es una de las proteínas importantísimas que se producen se ensamblan a nivel del tejido hepático y que son importantes en todo lo que es en los mecanismos de transporte de muchos fármacos. Entonces, el fármaco va a tener la capacidad de unirse a distintas proteínas plasmáticas. Una de las principales es la albúmina, pero esa unión es reversible y es saturable. ¿Qué quiere decir? Que se forman por uniones que son lábiles o débiles, que fácilmente pueden desprenderse. Cuando hablo de uniones lábiles o uniones débiles, ¿de qué tipo de enlaces estamos hablando? ¿Cómo se llaman esas uniones o esos enlaces que comúnmente permiten la unión de un fármaco con su proteína y que también son los tipos de enlaces que comúnmente unen un fármaco con un receptor? ¿Cuáles son esos Los tipos iónicos. de Pueden ser puentes de hidrógeno. Fuentes Los de hidrógeno. hidrógeno, Enlaces enlaces covalentes. covalentes. sí, no, no, fuerzas de Van der Waals? Los covalentes no. Los covalentes, acuérdense que son enlaces bien fuertes. Irreversibles, son son irreversibles. irreversibles, no sé, Y no, son exacto, irreversibles, son ¿ok? Los fuertes, enlaces covalentes son son poco bien frecuentes. estrechos porque son muy estables y van a ser enlaces que desde el punto de vista farmacológico les decimos irreversibles. ¿Irreversibles por qué? Porque es difícil separarlo. Cuando hablo de uniones lábiles, estoy hablando de fuerzas de Van der Waals, de puentes de hidrógeno, de algunos tipos de enlaces iónicos, de fuerzas hidrostáticas, que cualquier cosa son inestables y cualquier cosa pues se separa. Y es saturable porque, bueno, tenemos un número limitado de proteínas. Nosotros podemos tener albúmina, tantos gramos de albúmina, 3 gramos de albúmina, 4 gramos de albúmina. Entonces, si nosotros agotamos la cantidad de albúminas que están a nivel plasmático y la cantidad de fármacos supera a la cantidad de albúmina, entonces, bueno, va a haber mayor cantidad de fármacos que está libre porque no tiene a quién unirse. Entonces, esta característica de saturabilidad y de reversibilidad es importante para que exista libertad de unirse, de separarse el fármaco de su sitio de unión a nivel de la proteína. Entonces, ¿de qué depende la concentración de fármacos que se una a una proteína? Uno, de la cantidad del fármaco libre, de las características del fármaco como tal, pues, de la constante de asociación que pueda tener ese fármaco, la cual está relacionado con su pK, con el pH del medio, etcétera, de los números de sitios disponibles a nivel de la proteína y de la concentración de las proteínas. Si yo tengo un paciente que está desnutrido porque se alimenta mal, porque lo que come es pura arepa con verduras, que come muy pocas proteínas, a lo mejor este paciente va a tener hipoalbuminemia o hipoproteinemia, es decir, a lo mejor tiene 2,5 o 3 gramos de proteína o quizás menos, va a estar con una deficiencia nutricional. Entonces, ese paciente, si recibe un fármaco que necesita estar unido la mayor parte
a proteínas, ¿qué va a pasar con el porcentaje de droga libre en ese paciente? ¿Qué pasaría? ¿Aumenta, disminuye, no varía? Va a estar elevado. Va a Va a estar aumentar. elevado. Entonces, Va a si estar yo tengo un elevado. paciente en el cual normalmente en un paciente de 70 kilos con una nutrición adecuada debería tener, por ejemplo, 5 gramos de albúmina y nos encontramos con un paciente que tiene 2 gramos y le damos un fármaco el cual 95% tiene que estar unido a proteínas y apenas el 5% es que va a estar libre. Ese 5% es el que va a atravesar la membrana y va a llegar, por ejemplo, al músculo para ejercer su acción. Pero resulta que tengo un paciente desnutrido que no va a tener suficientes proteínas para que este fármaco esté unido, entonces en vez de estar el 5% libre, a lo mejor va a tener un 20, 25 o más porcentaje libre. Y ese fármaco, como está libre, atraviesa las membranas celulares y se va a ubicar en el tejido muscular. Entonces, a lo mejor ese paciente tiene efectos adversos negativos porque hay una mayor cantidad de fármaco dándose hacia un sitio diana y ejerciendo su efecto farmacológico, uniéndose con su receptor y generándose la posibilidad de que se produzca un efecto adverso. Entonces, esos detalles son importantes irlos conociendo en la medida que vamos avanzando. Entonces, la albúmina quizás es una de las proteínas más importantes a nivel plasmático. Es importante para unir fármacos ácidos, no solamente ácidos, también alcalinos, pero básicamente fármacos ácidos. Y la glicoproteína alfa 1 ácida une mayoritariamente fármacos alcalinos. O sea, tenemos allí una regla mnemotécnica para recordarnos de eso. Quizás es menos importante desde el punto de vista cuantitativo que la albúmina, pero también es importante como medio para unir fármacos a nivel plasmático. Entonces, esto nos lleva a revisar todo los patrones que usan algunos fármacos para distribuirse. Tenemos fármacos de clase 1 y tenemos fármacos de clase 2. Es decir, ¿qué significa esto? Entonces, bueno, vamos a revisar. Cuando yo digo que un fármaco es de clase 1, es porque es un fármaco que normalmente o en condiciones fisiológicas, en un individuo de 70 kilos con proteínas normales, etcétera, va a tener una alta proporción o un alto porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas. Y hay apenas un 3, 5, quizás un 10% que va a estar libre. Y así es como el fármaco funciona en condiciones fisiológicas adecuadas con la menor posibilidad de efectos adversos. Entonces es un fármaco clase 1, alta unión a proteínas con un porcentaje libre de FAO. Entonces, viendo la diapositiva, vemos que el rojo es el fármaco, en negro la albúmina y vemos que si el paciente tiene una concentración plasmática adecuada o normales de albúmina, va a tener suficientes sitios disponibles para que el fármaco pueda unirse y en condiciones fisiológicas, a lo mejor es un 5% del fármaco que está libre. Eso se debe considerar cuando nosotros revisemos la farmacocinética. Ustedes en adelante les recomiendo que hagan ejercicio clínico, agarran cualquier fármaco común que ustedes usen, sus familiares, etcétera, y empiecen a revisar para que ustedes entiendan cuando compramos una medicación y trae un papel adentro grandísimo, con letras chiquititas, qué fastidioso que ni los leemos. Hay en muchos de esos, dependiendo de los fármacos, sobre todo los fármacos originales, tienen un inserto en el cual te dice cómo se absorbe y te habla de la farmacocinética, te habla de la distribución y entonces allí te dice, se unión a proteínas plasmáticas del 95%. Ya tú sabes que el 5% es la que va a estar libre y es la que va a ejercer el efecto farmacológico. Entonces, es bueno que ustedes se familiaricen con esto y revisen en los libros de farmacología o en la web y vayan familiarizándose con esos conceptos para que entiendan lo que eso significa. Y tenemos por otra parte los fármacos de clase 2. ¿Qué significa que un fármaco sea de clase 2? Que son fármacos que tienen un mayor porcentaje de droga libre. ¿Ok? Eso quiere decir que son fármacos que tienen
una, que tienen una alta proporción de droga libre, quiere decir que muy probablemente agotan los sitios disponibles de la albúmina, ¿ok? Y hay una gran cantidad de fármaco que va a estar disuelto en plasma. Entonces, ¿qué importancia tiene saber si la distribución de un fármaco es de clase 1 o si la distribución de un fármaco es de clase 2? ¿Qué creen ustedes que pueda, qué importancia puede tener que yo sepa eso? ¿Qué se les ocurre? Lo que sea, no importa que no estén en lo correcto, pero ¿qué opinan al respecto? ¿Puedes repetir, doctora, que se escuchó entrecortado? Sí, ¿qué importancia tiene yo entender lo que es que un fármaco tenga una distribución de clase 1 o que tenga una distribución de clase 2? ¿Puede tener importancia eso a la hora de yo prescribir un fármaco a un paciente? Que yo sepa, es de clase 1, significa que el porcentaje de droga libre de este fármaco en condiciones fisiológicas es baja. O es de clase 2, significa que en condiciones fisiológicas el porcentaje de droga libre es alto. ¿Tiene importancia a la hora de yo administrar un fármaco, Yo yo pienso, saber eso, ese aspecto? yo pienso que sí tiene importancia porque así sabríamos si el efecto va a ser rápido, de qué manera va a ser el efecto, a lo mucho, ¿no? Ujú. Pensando con lógica. Para prevenir efectos Ok, vamos a, secundarios en caso de que tengamos un También paciente con patología. también para saber ok, cuánto ¿para tiempo qué dura más? el Muy bien, ¿para qué organismo. más Para sería tratar de importante? reducir los efectos adversos en los pacientes, doctor. Ajá, Porque si ¿qué más? sabemos que si es de clase 1 o es de clase 2, por ejemplo, el de clase 2 va a haber una forma libre del fármaco que se puede distribuir más rápido o absorberse. Ujú. Distribuirse, ya se absorbió, ¿ok? Acuérdense que Exacto, estamos bueno, hablando se de eso. puede distribuir más fácilmente para llegar hacia la biofase donde él va a hacer el efecto. Exacto. Y también eso implica que puede distribuirse más fácilmente hacia los órganos de eliminación de ese fármaco, ¿ok? Y tiene importancia si yo tengo que combinar fármacos. ¿Qué pasaría si yo le administro, vamos a suponer hipotéticamente, no sé si es así, es una hipótesis que yo me estoy planteando, que yo le administre a un paciente, qué sé yo, eh, ibuprofeno, vamos a suponer que le mandé a un paciente ibuprofeno, y vamos a suponer que el ibuprofeno es de clase 1, es decir, que él exhibe un 5% de fármaco libre, ese 5% es el que se dirige a los órganos y hace su efecto farmacológico, vamos a suponer que es así. Y le administro al paciente también un antibiótico, ampicilina, vamos a suponer que es ampicilina, no sé si es así, repito, vamos a suponer que la ampicilina sea de clase 2, este, y vamos a suponer que los dos fármacos son ácidos y que los dos se unen a la albúmina. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar si yo le administro a un paciente ibuprofeno, clase 1, hipotéticamente hablando, y una ampicilina, que es de clase 2, y que los dos usan el mismo transportador o el mismo nivel plasmático para unirse? Los dos usan la albúmina para unirse. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Bueno, que el porcentaje de Alguno que fármaco libre primero. de cada uno va a aumentar, porque hay menos sitios, que sería la albúmina, donde unirse. Ujú. ¿Y, Que y los cuál de los fármacos de dos clase fármacos 2 pueden desplazar los de clase 1. El ok, ya va. fármaco, ¿Cuál de los dos fármacos, vamos a continuar con la idea del bachiller, cuál de los dos fármacos cree tú que pueda ser más peligroso para el paciente en este contexto, suponiendo que los dos compiten por el mismo sitio de la albúmina? ¿Cuál Bueno, en repercutiría un ese, mayor problema para el paciente? el ibuprofeno, porque se supone que normalmente es un 5% de droga libre que Ujú, debería estar para no causar efectos secundarios. Y como ujú, hay menos sitios donde unirse, va a estar aumentado la cantidad de fármaco libre y bueno, va a ser, ujú. lo más probable es que genere un efecto secundario. Aumenta,
aumenta la posibilidad de que el ibuprofeno, que es un fármaco que normalmente apenas tiene un 5% libre, y a lo mejor como tiene un fármaco que es la ampicilina que le está quitando puestos, entonces a lo mejor hay efectos adversos del ibuprofeno. Entonces cuando nosotros revisamos en condiciones normales cuáles son los efectos adversos de un fármaco, como el ibuprofeno, bueno, a lo mejor descenso en las plaquetas, o mejor dicho, en la agregación plaquetaria, puede producir alguna molestia gastrointestinal, pero leves. Pero a lo mejor si lo combinas con este antibiótico, entonces va a haber más fármaco en el sitio de acción, entonces a lo mejor vas a tener, no vamos a hablar de los efectos gastrointestinales porque ya eso es en una fase previa, pero a lo mejor desde el punto de vista de su acción farmacológica vamos a tener mayores efectos adversos. Entonces, para eso es importante nosotros estudiar la farmacocinética. No es que nos vamos a estudiar la farmacocinética minuciosamente de cada fármaco que vamos a administrar, pero sí nosotros debemos tener idea de estas cosas grandes, de estas características importantes. Hay fármacos que, anticoagulantes orales, por ejemplo, ahorita que se usan algunos anticoagulantes orales de última generación, quizás son más seguros si los comparamos con los anticoagulantes orales típicos como la warfarina, que tienen un menor índice de seguridad, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, a veces cometemos iatrogenia cuando desconocemos estas cosas y administramos un fármaco, o mejor dicho, cuando combinamos fármacos a un paciente y viene con efectos adversos que nosotros no sabíamos que se iban a presentar porque no conocíamos la farmacocinética de la droga. Imagínense ustedes el mismo caso que estoy comentando, pero no estamos hablando ya de un paciente con albúmina normal, sino que el paciente tiene 2 gramos de albúmina porque es un paciente que está desnutrido, porque come pura arepa y verduras y no come proteínas, entonces está desnutrido. Y le mandamos el ibuprofeno y la ampicilina. ¿Qué va a pasar? Se cuantifican la posibilidad de efectos adversos. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos analizar. A mí no me interesa que ustedes se caletreen, porque así es como, bueno, así le decían, no sé si ustedes le dicen otro término, que ustedes se caletreen la farmacología. No, los fármacos de clase 1 son los que tienen menos de 5% de unión a proteínas y los fármacos clase 2 tienen una... No, no me interesa que ustedes se caletreen los conceptos farmacológicos. Me interesa que ustedes piensen, que ustedes analicen y que lo lleven a la práctica. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco, ¿hay alguien tiene el micrófono abierto? Ok. Ajá, hay un micrófono abierto. Gracias. Administramos fármacos clase 1 junto con un fármaco de clase 2 y nosotros no tomamos las previsiones o no sabemos qué pueda suceder, aumenta las posibilidades de que el fármaco libre que está aumentado vaya a desplazarse hacia un órgano y generar efectos adversos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las veces va a aumentar el porcentaje de droga libre del fármaco clase 1 y entonces vamos a tener efectos adversos. Entonces ahí es cuando vienen los internistas, prescripciones locas. Y mira, nosotros nos hemos cansado de ver locuras de muchachos que están recién graduados y están, ya ahorita no tanto, pero hubo una época, finales del año pasado, principios de esto, que prescribían unas cosas locas de antibióticos, que afortunadamente no generaban tantas complicaciones, o por lo menos no generan tantas complicaciones a corto plazo, pero a veces sí a largo plazo. Entonces, la medicina es una profesión muy, muy compleja, es mucha responsabilidad. Uno nunca termina de estudiar, uno siempre tiene que estar aprendiendo, uno se sigue equivocando, porque yo me equivoco, nos seguimos equivocando porque soy humano. Y entonces tengo que tratar de estudiar todos los días para equivocarme lo menos posible o para que mi equivocación no sea tan grave. Entonces, cuando nosotros tenemos que prescribir un fármaco, hay que ser responsables
¿qué ha pasado en los últimos tiempos con la pandemia? Inclusive antes de la pandemia, solo que la pandemia se aumentó un poco más. La gente lo quiere hacer todo por WhatsApp. Te manda una foto de unos rayos X o de un examen y ya quieren que tú le prescribas por WhatsApp. No sabes si es alérgico, si está tomando algún medicamento, si tiene algunas comorbilidades. Entonces quieren que tú le prescribas por WhatsApp todo. Entonces ahí es cuando se convierten vienen los errores de prescripción. Este, y uno a veces tiene que ser muy inteligente, porque a veces inclusive la familia, ay, vamos a llamar a fulanito que estudie medicina, porque cuando uno estudia medicina y uno tiene ya unos 2 años, 3 años estudiando medicina y lo ven que uno sale de su casa con la bata porque tiene guardia y creen que uno es médico, entonces te preguntan unas cosas, bueno, yo no sé si les ha pasado a ustedes, los vecinos, y fulanito, entonces a veces uno por pena prescribe cosas que no sabe que debes prescribir y pasan estos errores. Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Eh, Uno de repente lo sigue haciendo, pero con cautela, con miedo, pero pasan mucho estas cosas, porque uno dice, bueno, pero ¿qué importancia puede tener ministrar que yo le mande a un paciente aspirina con este medicamento? Se lo mandas y vienen los efectos adversos, ¿ok? Los efectos deleterios. Algunos efectos adversos se pueden corregir, otros son un poco más graves, otros tienen consecuencias importantes. Entonces, la farmacología, la medicina, es una carrera de mucha responsabilidad y debemos ser responsables. Entonces, ustedes que están en formación, ya ustedes tienen que ir aprendiendo a indicar un fármaco. De repente los antibióticos, ya ustedes deberían saber cómo prescribir una ampicilina, cómo prescribir algún antibiótico, pero de repente no te conoces ahí, qué sé yo, hay 200 antibióticos de uso común y yo me voy a aprender bien 20, pero esos 20 los voy a mandar bien, los voy a prescribir bien, voy a preguntar bien y voy a explicarle bien al paciente si se va a presentar X efecto adverso, si se presenta que se comunique conmigo. Entonces, eso nosotros, así es que yo quiero que ustedes vayan estudiando la farmacología, recordando que el fármaco se puede unir a las proteínas plasmáticas, que es la albúmina, por ejemplo, de las cuales estamos hablando, o de las alfa-glucoproteínas, pero también se une a elementos celulares, a proteínas que están en las membranas de la célula, de las plaquetas, por ejemplo, de los glóbulos rojos, de algunos otros elementos celulares, etc. Y el fármaco o el tóxico, suponiendo que sea un tóxico, puede estar libre o puede estar unido a uno de estos elementos y eso va a repercutir en la salud del paciente. Allí es conveniente revisar, bueno, todavía nos quedan unos minutos, dudas de lo que acabo de hablar antes de entrar en detalle, comentarios, anécdotas, cualquier cosa de lo que hemos revisado antes de hablar de los modelos de distribución. Ninguna pregunta. Ya, doctora, yo tengo una duda. Diga. ¿Qué pasa con el fármaco unido a las proteínas plasmáticas? Que no lo tengo muy claro. Ajá, ¿qué pasa con respecto a qué? Porque tenemos el fármaco libre, que es el que ejerce el efecto farmacológico, y el que queda unido a proteínas plasmáticas. El que va unido a proteínas plasmáticas es el que se elimina. No. No. Acuérdate que el fármaco. Porque tengo como eco. Acuérdate que el fármaco libre es el que se va a desplazar. Vamos a suponer, me tomé un ibuprofeno. Ese ibuprofeno se disolvió en el estómago, pasó por las distintas membranas, llegó a la parte plasmática, llegó al hígado, del hígado pasó la circulación, está distribuido en los distintos tejidos. Parte de ese ibuprofeno está en el plasma, disuelto en plasma libre como tal, vamos a suponer que el 5% está libre,
y vamos a suponer que el otro 95% está unido a albúmina o está unido a la membrana de las plaquetas, por ejemplo. Se unió, de esos 95% que no está libre, está una parte unida a las plaquetas y una parte unida a la albúmina. Hasta allí vamos claro. Sí. Sí. Ok, entonces el 5% que está libre es el que se va a desplazar. Vamos a suponer que yo me tomé el ibuprofeno porque yo quiero que llegue al músculo porque tengo un dolor muscular. Hice ejercicio, me tuve un estirón y me tomé el ibuprofeno. Bueno, entonces ese 5% libre es el que va a llegar al músculo para ejercer el efecto farmacológico de disminuir las prostaglandinas, me quita el dolor. Ese porcentaje de fármaco libre va a llegar al riñón. Vamos a suponer que el ibuprofeno se elimina por el riñón. Llegó al riñón, se filtró, se elimina con la micción. Entonces, acuérdense que en nuestros sistemas internos siempre hay un equilibrio de las moléculas. Es decir, tengo una membrana. A un lado de la membrana, que está el espacio plasmático, y al otro lado de la membrana, perdón, vamos a tener el tejido. ¿Ok? Vamos a suponer que es el tejido renal y allí se elimina. Entonces, tengo 5 moléculas libres en el lado plasmático. Esas 5 moléculas libres atravesaron la membrana y llegaron al riñón y se eliminaron. ¿Qué va a pasar para mantener el equilibrio? 5 de las moléculas que están unidas o a las plaquetas o a la albúmina tienen que separarse para mantener el equilibrio. Entonces, parte de esas moléculas que se separaron van a ser ahora el fármaco libre. Igualmente, ese fármaco libre, parte va a llegar al órgano en el cual yo quiero que me calme el dolor y parte va a llegar o se va a desplazar hacia el riñón para eliminarse. Y nuevamente, otras moléculas que estaban unidas a las plaquetas o unidas a la albúmina se separan y de esta manera es el proceso de eliminación. Entonces, el fármaco libre es el que va saliendo del espacio plasmático hacia dónde, hacia el órgano donde va a ejercer el efecto y hacia los órganos de eliminación. Y para mantener el equilibrio, los fármacos que están unidos a albúminas, a proteínas o a otros elementos se van a separar para formar parte ahora del fármaco que debería estar libre. Y de esta manera se va eliminando poco a poco hasta que llegue un momento que ya las últimas moléculas que estaban unidas a las proteínas o a la membrana de la plaqueta ya se separaron y yo logré eliminarlas a través de la orina, a través de la heces, etc. Entonces, eso es el equilibrio. Los fármacos que están, y aquí en la lámina que está presentada casualmente está escrito, los fármacos que están unidos a las proteínas del plasma o a las proteínas de los tejidos o a las membranas, algunas se unen a lípidos, ¿ok? Esos van a fungir como depósitos tisulares del fármaco, ¿ok? Y el fármaco que está libre, que no está unido a proteína, es el fármaco libre, que es el que se va a desplazar hacia uno u otro lado de la membrana, hacia el órgano de efecto y hacia el órgano de eliminación. ¿Ok? Entonces, por eso yo me tomé un ibuprofeno hoy y a lo mejor la concentración del fármaco necesaria para calmar el dolor, a lo mejor ya en la noche la concentración del fármaco ya bajó. Y a lo mejor vuelve a aparecer el dolor. Pero eso significa que el ibuprofeno que yo me tomé, suponiendo me lo tomé en la mañana, y en la noche ya la concentración plasmática necesaria para calmar el dolor ya desapareció. Entonces vuelve a aparecer el dolor. ¿Significa que en la noche ya no hay ibuprofeno en mi organismo? No. Significa que la concentración plasmática no es lo suficiente para ejercer el efecto, pero probablemente todavía hay ibuprofeno en las proteínas plasmáticas, en las membranas de algunas células, y esta es la razón por la que yo puedo hacer detecciones de la concentración de un fármaco, así ya tenga días que no me lo tomé. Esta es la razón de las pruebas, por ejemplo, para saber si un paciente consumió drogas. Consumiste una droga la semana pasada, pero tú crees que, ay, como han pasado 5 días, tú crees que te van a hacer la prueba y que vas a salir negativo. No.
Ya los farmacólogos saben que 5 días después de haber tomado más o menos el equivalente a esta dosis, hay una concentración muy pequeña, pero la hay. Y a lo mejor el fármaco se elimina por completo en una semana. Y la razón es esa, pues que esos fármacos que están en las proteínas plasmáticas, en las proteínas de los tejidos o están en las membranas de algunas células, van a ser un depósito que se va a ir liberando progresivamente en la medida que el fármaco libre va disminuyendo su concentración. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Ok. Ok, muy buena tu Doctora, pregunta porque Profe, muchas una veces... pregunta. Ujú. Entonces, ¿quiere decir que los fármacos de clase 1, ellos tienen una vida media mayor en el cuerpo, es decir, un efecto mayor que los de clase 2? Bueno, sí, claro, depende de Porque muchos van a otros tener, factores. o sea, van a tener como el efecto más tiempo en el cuerpo porque ellos van actuando como por parte, como que Pueden la tener, parte libre y entonces después se va liberando como por parte y por eso su obra de efecto es mayor que los de clase 2, ya que los de correcto, clase 2 tienen dependiendo de mayor las porcentaje de características. la libre. Sí, Ah, dependiendo de las ok. otras características del fármaco. Acuérdense que la distribución del fármaco no solamente depende de la unión a proteínas plasmáticas, depende también de las características del fármaco. Pero sí, el fármaco de clase 1, pudiéramos pensar que sí, va a tener una vida media más larga, porque va a ser más difícil eliminarlo del organismo. ¿De acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente siguiendo con el mismo ejemplo hipotético, que el paciente se tomó una dosis tóxica del ibuprofeno y yo sé que el fármaco, el 95% está unido a proteínas. Claro, si es una dosis tóxica va a haber mucho porcentaje de droga libre igualmente, ¿no? Porque esta es una dosis tóxica. Pero ese fármaco va a ser más difícil salir del organismo porque en condiciones normales él está altamente unido a proteínas plasmáticas y el menor porcentaje de droga libre. En cambio, si el fármaco es de clase 2, en donde hay un gran porcentaje de fármaco libre, ese fármaco libre yo puedo usar medidas terapéuticas para que rápidamente vaya al riñón y lo elimine. ¿Cómo uso medidas terapéuticas? Le pongo una hidratación para forzar la diuresis, le pongo diuréticos, le pongo algunas medidas. Si el fármaco es dializable, le dializo al paciente. Entonces, a lo mejor es más fácil tratar una intoxicación cuando el fármaco se distribuye con un patrón de clase 2 a que se distribuye con un factor de clase 1, porque el fármaco clase 1 debe tener una vida de eliminación más larga, es decir, tarda más en el organismo que eliminarse que un fármaco de clase 2. Entonces, allí sí es correcta su apreciación. ¿Aclarará Ok, la duda o otra pregunta que me iban a hacer? Creo que... Ok, entonces lo que Doctora, les quería comentar es lo siguiente. Ajá, digan. si el fármaco de Sí, clase digan. 1 tiene una vida media mucho más larga, ¿eso querría decir que su efecto es más prolongado o eso varía? Exacto, exacto. Mientras tengas una concentración adecuada en el organismo, va a tener un efecto más largo, ¿ok? Dependiendo del sitio en el cual ejerce el efecto y dependiendo de las características de la droga como tal. Entonces, sí, es esperable de que tenga un efecto farmacológico más duradero porque va a tener un efecto. ¿Sí me escuchan ahora? sí, doctora. Sí, doctora. Pero Bueno, me quedé en la pregunta del bachiller en relación a si este fármaco de clase 1, por ejemplo, va a tener una vida media este,
más larga y si el efecto farmacológico va a ser más largo. Sí, por supuesto, el efecto farmacológico va a estar en relación con todas estas características de la distribución del fármaco. No sé hasta dónde me llegaron a escuchar en la respuesta que estaba dándole al bachiller. Sí, justo hasta esa parte, doctor. Ajá, dime. Que sí se escuchó justo hasta esa parte de la respuesta. Ok. Ajá, ¿alguna otra pregunta de lo que hemos revisado? Porque ya corresponde hablar sobre los modelos de distribución y bueno, pero me interesa que quede claro lo que es la distribución de un fármaco, que es el desplazamiento del fármaco hacia el sitio donde va a ejercer el efecto y hacia los órganos de eliminación, que hay ciertas características como las características del fármaco, de la molécula como tal, del tejido, para que ese fármaco pueda distribuirse o no, y de que hay distintos patrones de distribución dependiendo del fármaco. Hay unos clase 1, hay unos clase 2, etcétera, y que Doctor, eso va una a determinar, por supuesto, la distribución. Sí, diga. Sí, diga, Natalie. Cuando usted me hable de la concentración plasmática, ¿cómo se le No te escuché bien la pregunta, Natalie. No sé si es mi internet o si alguno escuchó bien, me puede repetir la pregunta. Porque No, es la conexión de Nat. Doctora, Ajá. doctora, algunos compañeros están Diga. esperando de que acepte la solicitud. Lo que pasa es que como me salí de la computadora, porque se fue la señal del Wi-Fi se dañó, después con los datos del teléfono, entonces va a ser complicado que les permita. Ok, ya les aviso. Les permite. De todas maneras, ya estamos finalizando. Si hay alguna duda de lo que revisamos hoy en la tarde, entonces dejamos mañana, revisamos el modelo. O sea, no voy a ver contenido nuevo, porque no se estresen. Doctora, yo tengo otra duda. En el caso de los pacientes desnutridos, hay más probabilidad de alcanzar un efecto tóxico, debido a que hay menos, el paciente cursa con hipoalbuminemia. Claro, vas a tener más posibilidades de efectos tóxicos y este efecto tóxico va a aumentar si tú combinas varios fármacos, porque si es un fármaco que es de clase 1 y tiene poca unión a proteínas y casi no hay proteínas, el porcentaje de droga libre va a estar aumentado y si además recibe un fármaco de clase 2, entonces la posibilidad de que exista toxicidad va a ser mucho más aumentada. Entonces, pacientes desnutridos, a la hora de prescribir fármacos, sobre todo endovenosos, hay que tener mucho más cuidado porque vas a tener en el paciente una serie de inconvenientes en todo lo que es la distribución de la droga que van a hacer ese paciente más susceptible de efectos colaterales, de efectos adversos. Entonces muchas veces uno tiene que adecuar la dosis, los intervalos de administración en el paciente que está desnutrido y que es muy frecuente en la práctica clínica, quizás no tanto en la parte de la medicina de consultorio, pero a nivel hospitalario vemos muchísimos pacientes con pérdida de la masa muscular, sobre todo los pacientes ancianos, por bajas dietas calóricas o porque tienen patologías crónicas y están encamados, son pacientes que van a estar desnutridos y tenemos que vigilar muy bien si tenemos que administrar más de un fármaco porque aumentamos la posibilidad de que exista pues toxicidad y que los efectos adversos sean más graves que en un paciente que esté nutrido adecuadamente. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Y en el caso de pacientes obesos? Bueno, ok, interesante. En el caso del paciente obeso, quizás es distinto, ¿ok? ¿Cómo creen ustedes que funciona el tejido adiposo en el organismo?
Claro, va a depender del tipo de fármaco, obviamente, ¿no? Pero el tejido adiposo, ¿qué vendría a ser en el organismo? ¿Qué tipo Disminuir, bueno, creo, disminuir la cantidad de agua corporal, creo. Puede en parte, sí, puede en parte ahí haber una disminución. ¿Y qué más? El tejido adiposo puede funcionar para algunos fármacos como un tejido de depósito, ¿okay? Sobre todo si el fármaco es liposoluble. El tejido adiposo funciona como un tejido de depósito. Entonces, si un paciente es obeso, va a tener una gran cantidad de tejido donde guardar ciertos fármacos que sean liposolubles. Entonces, ese paciente va a tener una mayor área de depósito de un fármaco en particular, suponiendo que ese fármaco sea liposoluble. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener en la vida media? Yo sé que no hemos visto vida media, pero ya más o menos sabemos que la vida media son las horas que se necesitan para eliminar la mitad del fármaco. Pero, ¿qué pasaría con la vida media de eliminación de un fármaco en un paciente que es obeso? ¿Aumenta la eliminación, disminuye la velocidad de eliminación o se mantiene igual? Yo pienso que Para mí disminuye porque yo creo que todo el proceso sería más lento. Ok, disminuye la eliminación, la velocidad de eliminación va a disminuir. Es decir, la vida media de eliminación, si normalmente de un fármaco que sea liposoluble, si normalmente se eliminaba del organismo en 3 días, a lo mejor en un paciente obeso que tiene mucho tejido adiposo, a lo mejor el fármaco se va a eliminar no en 3 días, sino en una semana. Entonces, la velocidad con la cual se elimina el fármaco en este paciente obeso va a ser mucho más lenta. Eso puede tener ¿Por qué es implicaciones más en lento, algunos doctora? fármacos liposolubles, anestésicos, fármacos que tengan algún efecto de este tipo, y entonces en el paciente obeso puede ser una complicación, ¿okay? Porque se incrementa el tiempo de permanencia del fármaco en el organismo y esto puede traer como consecuencia pues más efectos adversos en ese paciente obeso. ¿Okay? Entonces sí, en el paciente obeso vamos a tener una área de depósito que si el fármaco es liposoluble va a ser una complicación para el paciente. ¿Okay? Doctora, pero se estaría utilizando mayor cantidad de dosis de ese fármaco. No necesariamente, sino que va a haber más tejido. Si el fármaco es liposoluble, va a haber más tejido disponible para que el fármaco sea guardado en ese tejido. No necesariamente que tú estás usando una dosis mayor, sino que hay mayor posibilidad de que el fármaco se guarde en un tejido adiposo. ¿Okay? Y por tanto, si entra más fármaco en el tejido adiposo, va a ser más difícil salir, porque recuerden que es un tejido poco vascularizado. Entonces, el proceso de eliminación del fármaco desde ese sitio hacia el espacio plasmático y de allí hacia el órgano de eliminación va a ser más lenta todavía. Sin que eso Entendido. Doctora, disculpe, tengo una pregunta. Diga. Esa droga que queda almacenada, ¿puede ser reabsorbida en algún momento y volver a causar algún efecto, alguna acción farmacológica dentro de los tejidos, dentro de donde vaya a ejercer su acción farmacológica? Sí, sí pudiera salir del espacio graso y dirigirse al órgano de donde ejerce el efecto farmacológico y puede prolongar el efecto farmacológico también. ¿Okay? Entonces va a prolongarse el efecto farmacológico, va a prolongarse la vida de media de eliminación y puede generar efectos adversos mayores que en un paciente con un porcentaje de grasa dentro de lo normal. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, si no hay más preguntas, para mañana vamos a revisar los modelos de distribución de los fármacos. Pueden irse revisando lo que es el modelo de distribución monocompartimental,
ir revisando un poquito lo que es el concepto del volumen aparente de distribución, para entonces mañana vamos a ahondar en esa parte y les voy a mostrar los ejercicios para que ya vayan practicando, porque eso lo vamos a evaluar en la actividad práctica. Pero si no hay más preguntas, nos conectamos mañana también a las 2:45 para ir dando acceso a los bachilleres y ir resolviendo las dudas que vayan teniendo, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Bueno, entonces nos conectamos Gracias, mañana. doctora. Gracias, doctora. Feliz tarde. Hasta luego, doctora. Chao, pues.